y vamos a continuar con la serie que se ha estado llevando ya por varias semanas acerca de los milagros de Jesús, y el tema del día de hoy es: Jesús anda, camina sobre el mar. Y eso es basado a Mateo 14, de los versículos 22 al 32. Una vez más, la serie son los milagros de Jesús. El tema es: Jesús anda sobre el mar, Jesús camina sobre el mar, basado a Mateo 14, 22. Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo 14, versículo 22 al 33. Dice la palabra de Dios, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. El 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, te doy gracias hoy en este día, gracias por tus misericordias. Pongo hoy, Señor, en tus manos este servicio. Que seas tú, Señor, quien guía a tu siervo a través de tu Santo Espíritu, para que tu pueblo pueda escuchar lo que hoy tú trajiste como mensaje. Gracias por tus misericordias. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. En este tema, a través de Jesús anda en el mar. Las aguas es un líquido en el cual ningún ser humano puede sostenerse sobre las aguas. Tal vez algún objeto puede flotar sobre las aguas, pero algún ser humano que pueda caminar sobre las aguas es algo sobrenatural. Y Pedro tuvo el privilegio de poder caminar sobre las aguas. La situación fue que Pedro entró en temor y su fe se debilitó y comenzó a hundirse. Vamos a tocar este tema y ver que el Señor nos dice acerca de este gran milagro. El ser humano, por naturaleza, es atraído a través de los milagros sobrenaturales.
Y es lo que más se busca, lo que más se menciona alrededor de la iglesia, los milagros. Los milagros Jesús los hizo a través de su soberanía, porque Él creó toda la naturaleza. Y este milagro de andar sobre el mar lo vamos a estudiar y entender qué fue y qué nos enseñó a través de este milagro. Vamos a entrar en tema. Y en el Mateo 14, 22 nos dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En este versículo se encierra una palabra donde en el principio dice: enseguida Jesús hizo. La palabra hizo, que es la palabra hacer, que tiene un significado de demandar, y esa palabra demandar se deriva de pedir. La palabra pedir para Jesús se utiliza como una orden. No es como la utilizamos nosotros, el ser humano, que casi por lo regular, o más bien siempre decimos: ¿quieres, por favor, quieres, no, ni por favor, ¿quieres limpiar? Lo pedimos como si quiere, le estamos dando una sugerencia. ¿Quieres, si quieres, levanta lo que está ahí? Pero para Jesús la palabra pedir es un mandato, es una orden. Él no actúa como nosotros los seres humanos. Si quieres, lo puedes hacer. Estamos dando una sugerencia: si quieres, si no quieres, no lo hagas. Pero Jesús decía, lo pedía como una orden, como un mandato. Y aquí le dijo a sus discípulos que entraran a la barca. Todos, absolutamente a todos los que les pidió, a los que les ordenó, entraron a esa barca. Lo que aquí nos muestra es una obediencia. Cuando pidió, suban a la barca, es una obediencia. El siervo de Dios obedece porque le conoce en el corazón. El obedecer no siempre resulta fácil. De hecho, muchos subordinados quiere decir, se refiere a la persona que está sometida a las órdenes de otra persona. De hecho, muchos subordinados obedecen a un jefe rudo o demasiado exigente. Me refiero en el trabajo. Qué diferente es la actitud de un siervo de Dios. El siervo de Dios obedece porque le nace en el corazón. Y hablando de lo que Dios pedía a sus siervos, Moisés planteó una interesante pregunta, pidiendo lo que pedía a Dios, que es en Deuteronomio 10:12. Vamos a ir rapidito a Deuteronomio 10:12. Moisés
planteó una interesante pregunta aquí en Deuteronomio 10:12, diciendo: ahora pues, Israel, y aquí viene la pregunta, ¿qué pide? Aquí la palabra pedir, una vez más, es una orden, es un mandato. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo primero que pide, que ordena, que manda, dice que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas. La palabra temer, del hebreo yaré, es un temor reverente. Este verbo se encuentra en un ugarítico y hebreo bíblico y posbíblico. Hay alrededor de 330 casos durante todos los periodos del Antiguo Testamento. Básicamente el verbo connota la relación psicológica que llamamos temor. La palabra yaré puede indicar temor de algo o de alguien. Jacob oró: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Está en Génesis 32:11. Cuando se usa con relación a una persona de alto rango, la palabra yaré en hebreo connota temor reverente, que es más que simple temor. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Con este significado, la palabra puede implicar sumisión, en una debida relación ética con Dios. Es una sumisión, una reverencia. El ángel del Señor dijo a Abraham: yo conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu único hijo, en Génesis 22:12. El verbo puede usarse absolutamente con el fin de hacer referencia a los atributos celestiales. Ese es uno de los motivos que yo muchas ocasiones les mencionaba a toda la congregación cuando me paraba antes de empezar la alabanza. Siempre los invité y los seguiré invitando. Si no tienes nada que agradecerle, porque aquí venimos a comenzar con cánticos de alabanza, agradecerle a Dios por lo que hizo en cada uno de nosotros. Si alguno aquí no tiene ese respeto o ese agradecimiento, esa reverencia al Altísimo, expresándole con cánticos, dándole gracias, por lo menos les he dicho, tengamos respeto, porque estamos ante la presencia del que merece toda la gloria, que merece toda la honra. Si alguno aquí presente, yo les he invitado y les seguiré invitando, no tiene que agradecerle, por lo menos tengámosles respeto. Y esa es la reverencia, el temor que Abraham le mostró cuando le ofreció a su único hijo.
el Señor le pidió al único hijo que le había dado, y por reverencia, por temor y por respeto, le dijo: aquí está, Señor. Así nosotros, cuando venimos y comenzamos a darle cánticos de agradecimiento, es en reverencia y respeto al temor que le tenemos por ser el grande, el creador, y decirle: gracias, Señor, por lo que hiciste conmigo. Ese es el temor. Si tenemos temor a un ser humano que nos habla en el trabajo con agresión, ¿por qué no tenerle respeto y reverencia al que nos creó? Yo, en lo personal, cada que comenzamos a darle gracias con cánticos, le digo: gracias, Señor, gracias por lo que hiciste, demostrándole la reverencia, el respeto, el temor. Y ese es el verbo que puede usarse absolutamente con el fin de hacer referencia a los atributos celestiales. Continuamos: es el temor a Jehová tu Dios, decía Moisés, que andes en todos sus caminos. La palabra andar, que tiene un significado de caminar, conducirse y guiar. Que te conduzcas, que camines en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La palabra servir, que tiene un significado de trabajar en todo sentido. El servir a Dios es trabajar en todo sentido: arar, cultivar. Ese es su significado en el hebreo. Esclavizar, adorar, ejercer, esclavo, esclava, honrar, labrar, ministrar, servidumbre, sujetar, trabajador. Ese es el significado de servir, de trabajar en todo sentido, de modo que sus mandamientos son para nuestro beneficio, tanto a corto y a largo plazo. Y vamos a regresar a Mateo 14. Mateo 14, estábamos en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, y quedamos en que obedecieron. Hizo a sus discípulos entrar a la barca, y él delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y cuando habla de despedir a la multitud, nos está diciendo que les decía, los ponía en libertad: pueden irse. Los dejaba ir, los hacía que se retiraran. Después de que despedía en el 23, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La pregunta es: ¿por qué Jesús subió a orar? ¿O por qué Jesús oraba? Es una pregunta muy, muy interesante. ¿Por qué Jesús oraba siendo Dios? ¿Por qué? Y vamos a ver en Juan 1:1. Vamos rapidito, Juan 1:1, donde dice: en el principio era el Verbo.
Aquí la palabra verbo es la palabra logos, que significa palabra. En el principio era la palabra, y el verbo y la palabra era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nos brincamos al 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. ¿Por qué Jesús oraba si era el mismo Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jesús era Dios y oraba? En primera de Juan 5:7 también nos habla de que Jesús era Dios. Primera de Juan. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la palabra que es el verbo que es la palabra y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. En Apocalipsis 19, 11 al 13, yo se los leo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo, la palabra de Dios. Nos damos cuenta que Jesús era Dios y oraba. ¿Por qué, siendo Dios, Él oraba? Jesús, siendo Dios, oraba para darnos una enseñanza de cómo orar, de la obediencia, porque Él fue hecho carne. Jesús oró como sumo sacerdote, y eso lo encontramos en Hebreos 4:14, no lo busquen. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue sustentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en los que Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y Jesús era el sumo sacerdote, fue el sumo sacerdote. Siendo Dios, oraba como un sumo sacerdote. En Colosenses 2:9 dice, porque Él habita corporalmente en toda la
plenitud de la deidad, siendo el mismo Dios, por obediencia, por mostrarnos cómo orar. Sus discípulos le pidieron una ocasión: Señor, enséñanos a orar. Y eso es el cual por qué Jesús oraba. El sumo sacerdote desde el Antiguo Testamento entraba una vez por año a orar por los pecados del pueblo. Y Jesús, como sumo sacerdote, vino y nos enseñó a qué se debe de orar, cómo se debe de orar. Entonces, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Regresamos a Mateo 14. En el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada. Les vuelvo a repetir, la obediencia no siempre nos va a traer beneficios. En muchas circunstancias, no van a ser favorables. Los discípulos obedecieron, subieron a la barca, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada. La palabra azotada que tiene un significado de tortura, afligir y atormentar. Por supuesto que la barca no tenía ninguna tortura, sino los que estaban en la barca tenían una tortura, estaban afligidos, estaban atormentados, porque el viento era contrario. Ellos iban hacia un rumbo y el viento los empujaba. Era un azote, que estaban teniendo una tortura, una aflicción, estaban siendo atormentados. Y dice en el 25 más: a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La palabra vigilia, que se emplea con el significado de una vigilia o velar, entre los judíos, la noche era dividida en 3 vigilias. Costumbre que siguió a través del dominio de Roma. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias. Esto era reconocido entre los judíos. Así que Jesús vino a ellos, dice más a la cuarta vigilia, cuando Jesús vino a ellos, tal vez nos muestra, o tal vez era entre las 4 de la mañana a las 6 de la mañana. Cuando Jesús los envió, estaban empezando a oscurecer. Y cuando Él vino a ellos, segunda vigilia, como lo habían implantado los romanos, que era la cuarta vigilia, era entre las 4 a las 6 de la mañana, porque aquí menciona la cuarta vigilia. Estaban a la mitad del mar. La pregunta es, ¿cómo Jesús los alcanzaría? ¿Cómo los iba a alcanzar? Cuando vayan, suban a la barca y vayan al otro lado. Mas la cuarta vigilia, dice, de la noche, Jesús vino a ellos andando, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Imaginarse
a una persona caminando sobre el mar, ¿qué diría cada uno de nosotros ver a una persona caminando en el mar? Porque Jesús era un ser humano, así como cada uno de ustedes y como yo, caminando sobre el mar. Y la pregunta es, ¿cómo no va a caminar sobre las aguas, sobre el mar, si por Él fueron creadas? Él creó el agua, Él creó el mar, Él te creó a ti, me creó a mí, y creó toda la naturaleza, todo lo que vemos, por Él fue creado. Si nosotros viéramos caminar a un hombre, yo creo que sí diríamos que es un fantasma, pero aquí los discípulos, viendo ya los milagros que había hecho Jesús, sabiendo que era el creador de todo el universo, decían, este es un fantasma. Y en el 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí lo que me llama la atención, yo soy el mismo que le dijo a Moisés en Éxodo 3:14, dijo, y respondió Dios a Moisés cuando lo envió a Egipto para que liberara a su pueblo. Le decía a Moisés, pero ¿quién les digo que me manda? En Éxodo 3:14 le contesta, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Jesús les decía, tened ánimo, yo soy el mismo que mandó a Moisés a liberar a su pueblo, ese mismo yo soy. El mismo que abrió el mar, el mismo que abrió el Jordán, ese mismo caminó sobre el mar. Yo soy, les decía. Tened ánimo, yo soy, no temáis, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí la palabra clave es mandar. Si eres tú, manda, da una orden, da un mandato. Esa palabra que leo en el griego, da una orden, da un mandato. Y en el 29, y él dijo, ven. Otra orden, otro mandato. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Al dar el mandato de ven, al dar la orden, ¿cómo nos explicaríamos que un ser humano, no siendo el creador, pueda caminar sobre el mar? Sería imposible. Pero la palabra clave es una orden, el mandato. En Deuteronomio 10:14 dice, aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas
que hay en ella. Todo creado. Lo que llama la atención aquí, ¿cómo es posible que el viento, las aguas, obedezcan y el ser humano no obedezca? ¿Cómo es posible que mejor el viento y las aguas puedan obedecer y el ser humano es el que menos obedece? En el 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué pasó con Pedro? Si el que está dando la orden es el Creador. ¿Qué pasó con la fe de Pedro? Si al principio ya había creído cuando le dijo: sube, y al momento que descendió y caminó sobre las aguas por orden y mandato. Qué privilegio de Pedro caminar sobre las aguas, imagínense. Pero no era porque Pedro era más que los otros que iban con él, sino porque era una orden, un mandato. Y les repito, la obediencia es lo que encierra aquí en este mensaje. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento de decir sálvame, estaba en una desesperación. Y hoy yo meditando, desde anoche y hoy meditando, que nosotros, el ser humano, damos gritos de desesperación. La mayoría de nosotros, o algunos más bien, cuando nos entregamos porque estábamos cansados, estábamos desesperados de la vida que estábamos viviendo, y dimos gritos pidiendo salvación, y el Señor nos rescató. Y ahora solo damos gritos de desesperación, pedimos que nos salve cuando nos encontramos en una situación por necesidad terrenal, pero no damos gritos de desesperación pidiendo salvación cuando estamos en una desesperación celestial, porque llevamos años, algunos, y estamos en el mismo nivel sin avanzar por falta de obediencia. Créanme que alrededor del mundo se necesita bastante personas obedientes que en verdad lleven ese compromiso, porque ese sí es un compromiso. Yo les digo, el compromiso fue lo que vivieron en el Antiguo Testamento los profetas, en el Nuevo Testamento los apóstoles, la iglesia primitiva. Y ahora
se ha perdido ese gran compromiso, esa obediencia que ahora solo se da un mensaje a lo que salga por falta de obediencia. Es lo que hace falta alrededor del mundo, la obediencia. No gritamos desesperados, nos conformamos con tan solo escuchar lo que se viene y se nos alimenta el domingo. Pero hace falta bastante alrededor del mundo para que se pueda servir y compartir lo que nosotros tenemos en este libro. Por falta de obediencia. Dice en el 31, al momento Jesús extendió la mano, asilió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le hace una pregunta: ¿por qué dudaste? ¿Acaso no soy el yo soy? ¿No soy el que abrió el mar? ¿No soy el que abrió el Jordán? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó. El viento se fue y se calmó. Nos damos cuenta una vez más cómo es que el viento obedece, cómo es que el agua y el viento obedecen. Y repito una vez más, y el ser humano es el que menos obedece de la creación de Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Pero antes de esto, ¿qué no ya les había hecho más milagros? ¿No ya les había demostrado que era el yo soy? La naturaleza, la creación del gran yo soy, creador de todo el universo, el mar, las aguas, el viento obedecen sin ningún problema. Pero el hombre, el ser humano, que es parte de su creación, es el que menos obedece. Y digo que es parte de su creación porque en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hágase al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y qué tristeza que nosotros, el ser humano, creación de Dios, seamos los que menos obedecemos. El agua, el viento, obedece más que nosotros como ser humano. Les decía yo que cuando, después de que abrió el mar y cruzó el pueblo de
de Israel, Moisés y María dieron cánticos de agradecimiento porque fueron liberados de la esclavitud. Y una vez más, les repito a la congregación, los seguiré invitando. Esos cánticos que nosotros hacemos antes de cada mensaje son cánticos de agradecimiento, son cánticos porque le dijimos gracias, Señor, por lo que nos sacaste de esa esclavitud en la que vivíamos. Es triste, de verdad que es triste que el viento y las aguas pongan a muestra al ser humano muchas veces ni siquiera queremos oír la palabra o la voz del Señor, la voz de Dios, así como el pueblo de Israel cuando después de que les dio los 10 mandamientos y vieron y escucharon la voz de Dios que le decían a Moisés, después de los mandamientos que le dio, decía en Éxodo 20, 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. No querían escuchar. No querían, ¿por qué? Porque sabían, porque fueron un pueblo que no obedeció. Y esa desobediencia los llevó a no entrar a la tierra prometida. Por eso, una vez más repito, lo que necesitamos es la obediencia. Es lo que más necesita la iglesia alrededor del mundo, obediencia. Tal vez llevamos años y años escuchando, estudiando, pero no obedecemos ni cumplimos esa obediencia. Yo los invito que si el Señor te ha dicho, necesito, o quiero, o te pido que me sirvas, obedezcamos. No nos quedemos como el pueblo de Israel, porque en verdad que se necesita bastante servir al Señor y
cuando digo servir, lo leímos, el significado es todo, no nada más donde yo quiera, sino todo. Vamos a ponernos de pie y a decirle, a darle gracias. Señor, te damos gracias. Gracias por tus misericordias. Sabemos y reconocemos que tú, Señor, descendiste de los cielos. Te humillaste, Señor, como siervo. Dejaste todo, Señor. Y viniste a mostrarnos que tú eres el Dios, el creador de todo el universo. Nos mostraste, Señor, que para ti no hay nada imposible. Así como tú abriste el mar rojo para que el pueblo de Israel cruzara, Señor, y así las aguas se dividieron en dos, y fue por obediencia. Así como abriste el Jordán, Señor, que también las aguas se dividieron en dos, y tu pueblo pudo cruzar a la tierra prometida. Asimismo, Señor, le hablaste al viento, y el viento te obedecía. ¿Y cómo no te va a obedecer, Señor, si son creados? Que tú lo creaste, todo fue creado por ti. Tú tienes el poder y a ti te pertenece todo. Asimismo, Señor, creaste las estrellas y aún las estrellas te obedecen. El sol tú lo creaste, Señor. Toda la naturaleza fue creada por ti. Y tú, Señor, no pides diciendo que si quieren hacerlo, sino más bien pones una orden, un mandato. Y todo, Señor, absolutamente todo te obedece. Es una tristeza, Señor, que nosotros, el ser humano, que fuimos creados a tu imagen, y nos das orden, nos das mandato, y no queremos escuchar tu voz. Es el que menos obedece, Señor, el ser humano. Y es por eso, Señor, que la iglesia, la que tú levantaste, la que tú creaste, se ha estado perdiendo por falta de desobediencia, Señor, por no obedecer. Muchas veces, Señor, hablas dando un mandato, Señor, de servirte. Y falta obediencia, Señor. Te damos gracias hoy en este día porque sabemos y creemos, Señor, que tú eres soberano, que para ti no hay nada imposible.
Aún así a Pedro, siendo, Señor, un siervo tuyo, lo hiciste caminar por las aguas. Y caminó, Señor, en agua por obediencia, porque tú, Señor, le pediste, le ordenaste que caminara. ¿Y qué ser humano, Señor, podría caminar por el agua si tú la creaste? El único, Señor, que tiene el poder eres tú. Te pedimos perdón, Señor, si muchas veces tú lo sabes, yo no lo sé, tú lo sabes. ¿Cuántas veces, Señor, nos has hablado, nos has dicho, nos has pedido y no obedecemos? Perdónanos, Señor. Perdónanos y reconocemos que tú, Señor, eres el que pone las órdenes. Tú eres el que ordenas. Te pedimos perdón y gritamos, Señor, pidiéndote que nos ayudes y nos enseñes a ser obedientes, así como tus discípulos, así como los profetas, tus discípulos, Señor, la iglesia que tú levantaste te obedeció en todo. Es lo que falta, Señor, en tu iglesia, obediencia. Si alguien aquí presente, Señor, o alguien alrededor del mundo, tú le has estado hablando, le has estado ordenando, le has estado pidiendo, pero no quiere escuchar tu voz, yo te pido, Señor, que tengas misericordia. Y que nos enseñes a obedecerte para que podamos servirte. Gracias, mi Señor. Gracias porque es lo que necesita tu iglesia. Que tú nos hables y nos digas, Señor, que no estamos en obediencia. Gracias por ser nuestro Dios, creador de todo el universo. La gloria, la honra y el poder siempre será para ti, Señor. Tú eres el único que eres digno. El único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, porque tú fuiste inmolado, Señor. Tú viniste y nos mostraste cómo se debe de vivir en obediencia. Y por esa obediencia, Señor, que tú viniste y demostraste, obedeciendo a que te tenías que entregar y te entregaste por obediencia, pagando toda mi rebelión y todo mi pecado. Esa es la obediencia, Señor, que hoy necesita tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Gracias, Señor, por hablar a tu iglesia y a tu pueblo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Digno eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios los bendiga y nos vemos
Para la próxima.